¿Alguna vez te has preguntado por qué el Vaticano parece cada vez más interesado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Por qué una iglesia que, a los ojos del mundo, es pequeña, discreta y poco comentada en los medios de comunicación, despierta tanta atención silenciosa entre los líderes religiosos, los gobiernos y las instituciones globales? No es casualidad, y mucho menos una teoría de la conspiración. Lo que está sucediendo tiene una relación directa con profecías milenarias y con el papel profético único que la Iglesia Adventista ha recibido de Dios en estos últimos días. Mientras muchos ignoran o olvidan, el Vaticano observa. Porque sabe. Sabe que hay una voz que resiste. Sabe que hay un pueblo que no se doblega. Y eso le molesta. Quizás nunca lo hayas pensado de esta manera, pero la profecía se está cumpliendo, ahora mismo. Antes de continuar, disfruta del video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con otras personas. Esto ayuda a difundir la verdad y fortalece esta misión profética. La identidad profética de la IASD. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no surgió por casualidad. No es el resultado de una mera reforma doctrinal o de un movimiento religioso entre tantos otros. Su surgimiento está directamente relacionado con el cumplimiento de las profecías bíblicas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 14, encontramos el mensaje de los 3 ángeles, un llamado urgente de Dios al mundo en los últimos días. Este mensaje incluye el juicio, la adoración al Creador y una solemne advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen. Vi a otro ángel volando por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6-7. Este mensaje es la razón de ser de la Iglesia Adventista. Además, Daniel 7:25 profetiza sobre un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios, una clara referencia al ataque contra el sábado bíblico, sustituido por la tradición del domingo. Hablará contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. La misión de la Iglesia Adventista es, por lo tanto, restaurar verdades olvidadas, proclamar el juicio que ya está en marcha y exaltar el sábado como señal del pacto con el Creador. Y eso molesta. Molesta porque pone en jaque la autoridad de los sistemas religiosos establecidos, especialmente el papado, que históricamente se ha opuesto a la observancia del sábado y ha promovido doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Por eso, no es de extrañar que el Vaticano esté atento. La Iglesia Adventista no es solo otra denominación más. Representa un obstáculo directo para la consolidación de un sistema profético que la Biblia denuncia. Y es precisamente por eso que su papel es tan vital y tan combatido. La historia del conflicto, Roma contra la verdad. El conflicto entre Roma y la verdad bíblica no es nuevo. Comenzó hace siglos, cuando la Iglesia cristiana se alejó gradualmente de las Escrituras para abrazar las tradiciones humanas. Durante la Edad Media, este alejamiento se consolidó. El papado asumió un papel central no solo en la esfera religiosa, sino también en la política, influyendo en reyes, decretando leyes e incluso persiguiendo a aquellos que se atrevían a cuestionar sus doctrinas. Miles de cristianos fieles fueron silenciados, perseguidos, torturados y asesinados simplemente por insistir en seguir la Biblia en lugar de los decretos humanos. Se negaron a doblegarse ante el poder de Roma y lo pagaron con sus propias vidas. La Reforma Protestante del siglo XVI intentó romper con este dominio, recuperando el principio de sola escritura, solo las Escrituras. Pero, con el paso del tiempo, muchos de los movimientos protestantes se debilitaron, negociaron sus creencias y se callaron ante el avance de Roma. Hoy en día, vivimos lo que se podría llamar un protestantismo silencioso, sin confrontación, sin denuncia, sin defensa firme de la verdad. Y es precisamente en este escenario donde destaca la Iglesia Adventista. Mientras muchos prefieren la comodidad de la diplomacia, los adventistas siguen proclamando las profecías, el juicio y la autoridad de la ley de Dios. No olvidan que la Biblia predijo este poder opositor y siguen fieles a la misión que recibieron. Este historial de fidelidad incomoda. Y por eso, el conflicto entre Roma y la verdad continúa.
Solo ha cambiado de forma. Ahora es más sutil, más estratégico, más peligroso. ¿Y tú, te has parado a pensar cómo este conflicto secular sigue influyendo en nuestra fe hoy en día? ¿De qué manera crees que la Iglesia Adventista puede mantenerse firme ante estos desafíos? Deja tu opinión en los comentarios. El sábado como punto de conflicto. Entre todos los puntos que diferencian a la Iglesia Adventista del resto del mundo cristiano, el sábado destaca como el signo más visible y también el más polémico. Mientras que la mayoría de las iglesias cristianas santifican el domingo, día que nunca fue instituido por Dios como día sagrado, los adventistas guardan el séptimo día, según el mandamiento bíblico. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Éxodo 20, 8-10. Esta práctica, sencilla y obediente, se enfrenta directamente a uno de los pilares más antiguos de la autoridad papal, el cambio del sábado al domingo. El propio Vaticano ya ha reconocido públicamente que este cambio no tiene base bíblica, sino que se basa en la autoridad eclesiástica. En otras palabras, el domingo se guarda como señal de la autoridad de la Iglesia de Roma sobre la Biblia. Por eso el sábado no es solo una cuestión de calendario, es una cuestión de lealtad. Una prueba silenciosa entre seguir la tradición de los hombres o la palabra de Dios. Daniel 7:25 ya había profetizado este ataque. Hablará contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. El cambio del día de adoración es el ejemplo más claro de esta profecía. Y la Iglesia Adventista, al restaurar el sábado, se convierte en un recordatorio constante de que hay un pueblo que no se ha doblegado a la tradición. Por eso, el sábado es el punto más sensible entre el Vaticano y los adventistas. Porque revela el conflicto central del fin de los tiempos, la autoridad humana frente a la fidelidad a Dios. Y es este punto el que Roma desea neutralizar. No necesariamente con la fuerza, sino con alianzas, con silencio, con llamamientos a la unidad por encima de la verdad. El ecumenismo y el riesgo del control. En los últimos años, hemos asistido a un movimiento creciente que busca unir a todas las religiones bajo un mismo ideal, el ecumenismo. La idea, a primera vista, parece noble, promover la paz, el diálogo y la cooperación entre diferentes creencias. Pero detrás de este discurso armonioso, hay un riesgo real y peligroso. El ecumenismo, liderado en gran parte por el Vaticano, propone que las diferencias doctrinales se dejen de lado en nombre de la unidad. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que esta unidad exige silencio. Silencio sobre doctrinas fundamentales. Silencio sobre profecías. Silencio sobre verdades que distinguen al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y aquí está el problema, la Iglesia Adventista fue llamada para hablar, no para callar. Fue levantada para anunciar las verdades olvidadas, denunciar los engaños profetizados y preparar a un pueblo para el regreso de Cristo. Pero si esa voz profética es silenciada, la misión se verá comprometida. Roma no necesita destruir la IASD. Basta con neutralizarla. Basta con suavizar su mensaje, diluir su identidad, silenciar su denuncia. Y esto se puede hacer con sutilezas, acercamientos políticos, elogios públicos, invitaciones a eventos interreligiosos, influencias en áreas como la salud, la educación y los derechos humanos. El riesgo no está en participar en diálogos, sino en renunciar a la verdad en nombre de la aceptación. La Iglesia Adventista ha resistido. Pero las presiones siguen surgiendo. Y cuanto más se le llama a integrar el coro de la unidad, más necesita recordar quién es realmente y por qué fue llamada. Señales recientes de acercamiento o presión. En los últimos años, han surgido evidencias discretas, pero significativas, de un acercamiento entre la Iglesia Adventista y los movimientos religiosos globales liderados por Roma. Algunas de estas señales llaman la atención no necesariamente por su contenido directo, sino por el clima de neutralización profética que generan. Un ejemplo son las participaciones adventistas en encuentros interreligiosos promovidos por organizaciones ecuménicas. Aunque estos eventos promueven el respeto y la libertad religiosa, valores que los adventistas también defienden, hay una línea muy fina entre el diálogo y el compromiso doctrinal.
Otra señal es el uso cada vez más común de discursos centrados en la unidad en lugar de la verdad. Expresiones como dejar de lado las diferencias, buscar lo que nos une y no hacer proselitismo han sido repetidas por líderes de varias religiones, incluido el propio Papa Francisco. El proselitismo es una actitud venenosa. La fe no se transmite por proselitismo, sino por atracción. Papa Francisco, discurso en 2016. Al mismo tiempo, el Vaticano ha reforzado a nivel mundial la importancia del domingo como día de descanso y dignidad humana. Las encíclicas papales y los discursos públicos vuelven a destacar el papel del domingo como el día de la familia, de la ecología, del alma, mientras que el sábado sigue siendo ignorado. Estos movimientos parecen suaves. Sin confrontación. Sin persecución. Pero eso es precisamente lo que los hace peligrosos. Porque el gran objetivo no es el ataque directo, sino la asimilación. Es hacer que la Iglesia Adventista parezca una más entre tantas. Que su mensaje profético suene anticuado. Que su voz se apague lentamente. Pero mientras haya un remanente fiel, que no se doblegue a la presión de la unidad artificial, la profecía seguirá viva. Y el mundo seguirá enfrentándose a la verdad. La profecía se está cumpliendo. Nada de lo que está sucediendo es casualidad. Los movimientos del Vaticano, los llamamientos a la unidad religiosa, la exaltación del domingo, todo esto ya estaba previsto en las Escrituras. En Apocalipsis 13, leemos sobre un poder que une la fuerza religiosa y la autoridad política para imponer su influencia sobre el mundo. Un poder que promueve la adoración forzada, leyes contrarias a la voluntad de Dios y la persecución de aquellos que se niegan a seguir el sistema establecido. Y vio una bestia que subía del mar, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, y toda la tierra se maravilló tras la bestia. Apocalipsis 13, 1-3. Esta profecía describe el escenario final de la historia de este mundo, cuando la religión y el Estado se unen para controlar las conciencias. Y el Vaticano, con su influencia global, ocupa el centro de este cumplimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, al mantenerse fiel a la palabra, sigue siendo un obstáculo profético. Resiste el avance de un sistema que busca la uniformidad a costa de la verdad. Por eso es objeto de presión. No solo externa, sino también interna, mediante infiltraciones ideológicas, intentos de diluir su mensaje y llamamientos a una nueva teología que abandone la confrontación con el poder profetizado. Pero Dios no deja a su Iglesia sin dirección. Elena G. de White ya había advertido. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que debe tener lugar una gran reforma entre los adventistas, y que esa reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe. Mensajes selectos, T1, p. 204. Hoy, más que nunca, vemos que esta profecía se está cumpliendo. La bestia está recuperando su influencia. La unión de los poderes ya está en marcha. Y el remanente de Dios permanece como una voz disonante en medio del coro de la falsa paz. Ya no hay tiempo para la neutralidad. La profecía está en marcha. Y la verdad no puede ser silenciada. Llamado a la vigilancia. El mayor peligro para la Iglesia Adventista hoy en día no es la persecución abierta, sino la seducción silenciosa. El enemigo no necesita destruir la Iglesia con violencia, basta con debilitar su voz. Basta con hacer que se acomode. Que abandone su identidad profética en nombre de la aceptación. La tentación de la relevancia social, la teología popular, las alianzas políticas y la neutralidad doctrinal está cada vez más presente. Y muchos no se dan cuenta de que están bajando la guardia, precisamente cuando deberían estar más atentos. Pero la verdad sigue siendo innegociable. El llamado de Dios no ha cambiado. El pueblo adventista fue levantado con una misión única, preparar al mundo para el regreso de Cristo, denunciando el engaño y exaltando la ley de Dios, incluso cuando eso suponga oposición. Ellen White dejó una advertencia clara. El último gran engaño de Satanás será hacer que la ley de Dios sea anulada mediante compromisos aparentemente inocentes. Eventos finales, p. 153. Hoy en día, ese compromiso inocente se disfraza de diálogo, de paz, de tolerancia ecuménica.
Pero la profecía es clara, el conflicto final será entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen el sistema de la bestia. Ahora no es momento de suavizar. Es momento de vigilar. De permanecer firmes. De recordar quiénes somos, y por qué hemos sido llamados. La verdad está ante nosotros, clara y urgente. No es momento de silencio. Es momento de firmeza. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un papel único en el plan divino, y cada uno de nosotros es parte de esa misión sagrada. Por eso, no podemos ceder a la presión de la conformidad. No podemos aceptar que la verdad se diluya en nombre de la unidad. Si crees en esta misión, fortalece esta voz. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, deja tu comentario diciendo lo que piensas y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo.